Bueno, vamos a comenzar con esta serie de videos donde vamos a hacer desde cero el código para el robot que vemos en pantalla, Float. Esto nos va a servir a nosotros para hacerlo también para cualquier otro robot, y a esta altura, para haber llegado acá, lo que tenemos que tener listo es el robot. Y para tener listo el robot debemos haber pasado por la etapa de diseño, la parte 3D, donde damos las medidas, sacamos las piezas que vamos a imprimir. En este caso el robot tiene la PCB flotante, lo que permite diseños, cambios de diseños. En el robot la PCB no forma parte del chasis en anclaje de motores. Y una vez que tenemos este diseño hecho, tendríamos que haber pasado a la parte del esquemático de la PCB. En este caso no necesitamos hacer el esquemático porque estamos usando una PCB que ya está construida, que es esta PCB ArduBIC, y lo que necesitamos de esta PCB es tener los datos del GPIO, de donde están conectadas los puertos de entrada y salida de uso general, que se van determinando a medida que se construye la PCB. Ya vamos a hacer una serie de videos que tengan que ver con el diseño de la PCB y el esquemático del PCB, pero en este caso ya la PCB la tenemos, así que directamente nos vamos a concentrar en la tablita GPIO. Estos links los voy a dejar en la descripción del video. Acá está toda la información para poder diseñar el robot, todo lo que tenemos que ver y todas las consideraciones a tener en cuenta y algunas sugerencias. Pero lo importante es que cuando fuimos testeando la placa antes de armarla o soldarle los componentes, es tener la tabla de GPIO. A partir de esta tabla de GPIO, que lo que tenemos puesto aclarado es en qué modo está, si es entrada, si es salida, si es comunicación serial, qué tipo de señal, si es PWM, si es digital, si es analógica, a qué pin del Arduino Nano está conectado, que es lo que vamos a necesitar a la hora de empezar a programar, y a qué componente. También determinado dentro del componente, como por ejemplo en el driver, a qué pin. ¿Sí? Todo esto se saca, toda esta tabla se va haciendo, se va armando a medida que se construye el esquemático. En el caso de la PCB que estamos utilizando, lo que hacemos nosotros es testear la PCB para determinar todo o todas estas conexiones. Inclusive estas, después de que tenemos armado el robot, porque son cableadas. El robot está cableado de la PCB a la regleta de sensores que está abajo, está cableado, así que esto también lo tenemos que determinar en la tablita GPIO, que son todas las entradas analógicas. Lo que yo he hecho para tener no tener que andar abriendo y cerrando esta pestaña es capturar en imagen o tener una imagen de esta tablita. Entonces, ahora ya teniendo la tablita, nosotros podemos abrir el Arduino y abrir nuestra tablita para poder comenzar con la programación. Una cosa importante que vamos a hacer antes de comenzar, y para que esta parte no se haga muy larga, es conectar el robot a la PC y vamos a hacer la primera prueba de comunicación del robot para ver que no tengamos ningún tipo de inconveniente en la lectura, ¿sí?, del código. Entonces,
Para eso lo que vamos a hacer es abrir ejemplos básicos y vamos a abrir el ejemplo de Blink. El Blink simplemente es una programación que lo que hace es blinkear cada un segundo el LED que está puesto en el pin 13 del Arduino. Es lo que viene cargado por defecto en todos los Arduinos, y lo que nos va a servir esto es para poder configurar y saber primero el COM en el que tenemos conectado, que esto puede cambiar, pero lo que no va a cambiar es si tenemos la opción de que obviamente es un Arduino Nano, si es un Atmega 328P o es con el viejo bootloader del 328P. Lo que vamos a hacer es probar con el primero, tratar de cargar el programa y ver si carga. Si el programa no carga, ¿sí? Ahí vemos que ha cargado y está blinkeando. Quiere decir que nosotros tenemos un Arduino Nano que tiene el procesador Atmega 328P. Ese es un dato importante, podría ser que sea con este otro de acá. Entonces, este dato que ya tenemos, vemos que el LED está blinkeando. Ese LED está puesto sobre la placa, conectado al 13, y también está blinkeando acá en el Arduino cada un segundo. Alcanza a ver el de arriba un poquito menos, pero el de abajo se ve bien. Sabemos que el procesador es el Atmega 328P. Entonces, lo que vamos a hacer acá, en nuestro código, que tenemos la parte del setup, que es el código que se ejecuta una sola vez, y la parte del loop, que es el código que queda bloqueando. Vamos a dar un par de enter y vamos a hacer nuestro primer comentario. Voy a hacer con barrita asterisco para poner que este es el programa para Float, la versión 1. Voy a abrir de vuelta y para recordarme que usa el procesador Atmega 328P. Ese dato me va a servir a la hora de tener que andar programando el robot. Entonces yo sé que tengo que ir con este y no tengo que intentarlo con este. Todos los datos que podemos ponerlos como comentarios nos vienen mejor. Esto lo podemos arreglar, podemos poner qué tipo de versión es, poner en mayúscula, cómo va. Podemos agregar quién es el creador y demás del programa. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a salvar, lo vamos a dejar ahí esta primera parte, que lo que queríamos era tratar de hacer la comunicación que hemos hecho, que estamos viendo que está blinkeando ahí, o sea que ya tengo comunicación, y tener el GPIO, ¿sí? Que fuimos creando si diseñamos la PCB, o que es ese que tenemos acá, es el GPIO que está para esta placa que está acá, que se encuentra en la página web, que después lo voy a compartir en el link del video. Es este que está aquí. En la página web también, para lo último, ya está completo el código base, ¿sí? Está todo armado. Lo que nosotros vamos a hacer es armar este código desde cero y hacerle algunas mejoras. Se puede copiar y pegar y ya se puede directamente empezar a usar, pero mientras más conocemos de cómo se fue armando todo el código, mejor. Y además le vamos a incorporar las mejoras, porque ese código solamente es base. Bueno, acá dejamos esta primera parte. En la segunda parte ya vamos a hacer todo lo que es la definición de pines.